Bienvenidos. En esta ocasión estudiaremos las estructuras repetitivas. ¿Por qué son importantes las estructuras repetitivas? Pues precisamente nos permiten repetir un conjunto determinado de instrucciones cuando así lo deseemos o cuando así lo requiramos. Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir los números enteros del 1 al 100, podríamos hacer uso de una estructura repetitiva que lo que haría es repetir una instrucción que imprime valores sucesivos de una variable hasta llegar a 100. Las dos estructuras repetitivas que vamos a estudiar en principio son la estructura para próximo y la estructura hacer repetir. Luego vamos a extender un poco este conocimiento y nos vamos a adentrar en otras variantes de estas estructuras, pero como acabo de decir, pueden ser consideradas como variantes. Vamos a hacer un estudio de estas estructuras repetitivas, en principio desde la perspectiva del pseudocódigo, y mostraré de forma seguida la sintaxis de esa misma estructura en Visual Basic for Application, que es el lenguaje que estamos utilizando. Empecemos con la estructura para próximo. La estructura para próximo tiene la siguiente sintaxis. Para próximo, la palabra reservada para y la palabra reservada próximo indican los límites de la estructura repetitiva. Dentro de tales límites, o sea, entre la palabra reservada para y la palabra reservada próximo, se colocan las instrucciones, o en otras palabras, el conjunto de instrucciones que necesitamos que se repitan. Esto genera una iteración o un conjunto de iteraciones. Una iteración es un recorrido completo desde el inicio de la estructura repetitiva hasta su fin. En este caso, ¿qué controla el funcionamiento de la estructura para próximo? Lo controla un contador. El contador es o puede ser una variable que asume valores desde un valor inicial hasta un valor final. Esta asunción de valores por parte de la variable contador puede ser de menor a mayor, de manera incremental o de mayor a menor. En este caso hay un decrecimiento. Pues bien, tal evento puede ser indicado utilizando precisamente los valores de incremento o decremento dependiendo de lo que necesitemos hacer. Por ejemplo, si necesitamos que la variable contador tome valores desde un valor inicial mayor hasta un valor final menor que el valor inicial, entonces deberemos indicar un valor de decremento. Usualmente es posible utilizar una estructura o una instrucción que permita la salida prematura del bucle. Podemos utilizarlo. Si no utilizamos la instrucción de salida prematura del bucle, pues el bucle terminará cuando la variable contador asuma el último valor posible indicado en el valor final. Pero también podría ocurrir que dentro del conjunto de instrucciones se genere algún evento, se active alguna estructura, por ejemplo una estructura selectiva, que junto o en combinación con la instrucción salir para genere una salida antes de tiempo. La estructura para próximo es implementada en Visual Basic por la instrucción for next. Observen ustedes que la sintaxis es muy parecida. Para viene representada por la palabra for contador igual desde valor inicial hasta tu
valor final, step, valor. El final de la instrucción viene dada por la sentencia next, for next. Igualmente ustedes pueden observar que existe la instrucción exit for para generar, en el caso de que sea necesario, una salida antes de tiempo del bucle. La estructura hacer repetir se muestra a continuación. Tiene la siguiente sintaxis: hacer repetir, marcan los límites del bucle. Se supone que entre la estructura o entre la instrucción hacer y repetir colocaremos el conjunto de instrucciones que necesitamos que se repita. Por otra parte, la estructura hacer repetir puede combinarse con las siguientes instrucciones: hacer mientras, hacer hasta. Tenemos dos opciones, como pueden ver. Hacer mientras la condición sea verdadera. Hacer hasta que la condición sea verdadera. Esto tiene implicaciones en cuanto al desarrollo del bucle, ¿de acuerdo? Lo veremos más adelante. Entre la sentencia hacer y la sentencia repetir podemos ubicar un conjunto de instrucciones que queremos que se repitan, y entre esas instrucciones puede utilizarse la instrucción salir a hacer, que generará una salida antes de tiempo del bucle. En este tipo de estructuras no se utiliza un contador, sino que se utiliza una condición. Una condición, como ustedes saben, tiene dos valores posibles: o verdadero o falso, pues es un tipo de dato, o está basado en el tipo de dato booleano o de tipo lógico, como vimos en clase. Entonces, puedo utilizar la estructura hacer mientras la condición sea verdadera, repetir. El repetir remite a la instrucción hacer, y la instrucción hacer debe revisar que la condición se cumpla, y si la condición se cumple, entra al cuerpo del bucle y repite el conjunto de instrucciones. Esto se repetirá hasta que la condición, o en este caso mientras la condición, sea verdadera. Si hacemos la combinación hacer hasta, pues lo que estamos indicando es que el bucle se repetirá hasta que la condición se cumpla. Es el caso contrario entonces. También podemos utilizar esa instrucción combinándola de la forma en que se presenta en la siguiente lámina: hacer repetir mientras, hacer repetir hasta, hacer repetir mientras la condición sea verdadera, hacer repetir hasta que la condición sea verdadera. Igualmente, las instrucciones que queremos que se repita deben estar entre hacer y repetir, y la diferencia que hay entre esta instrucción y la anterior es que en esta la condición se revisa al inicio del bucle. ¿Qué quiere decir esto? Que si la condición es falsa, por ejemplo, si hacemos la combinación hacer mientras condición, en este caso si la condición es falsa, el bucle no se ejecuta ni siquiera una vez, puesto que como la condición se revisa al inicio del bucle y estamos haciendo la combinación hacer mientras, si en hacer mientras la condición es falsa, pues el bucle no se ejecuta ni siquiera una vez. En este caso, ¿qué ocurre? Si al encontrar dentro del programa hay una estructura hacer repetir y la combinación que utilizamos es hacer repetir mientras la condición sea verdadera, ¿qué ocurre? Siempre la ejecución del programa entrará al bucle, puesto que al inicio del bucle no hay una condición. Se revisa tal condición es al final del bucle. Si la condición es falsa, pues se rompe el bucle, pero siempre se ejecutará el bucle al menos una vez, no importa si la condición es verdadera o es falsa. Si es falsa,
se ejecuta al menos una vez el conjunto de instrucciones dentro del bucle, puesto que no hay condición al inicio que lo obstaculice. Si se llega a esta opción, entonces si la condición es falsa, entra al bucle, al menos ejecuta una vez el conjunto de instrucciones y se rompe el bucle. No hay una segunda iteración, pero hubo al menos una. Y repito, eso es porque las condiciones no están al inicio de esta estructura. Podemos entonces combinar la instrucción hacer repetir mientras la condición sea verdadera, hacer repetir hasta que la condición sea verdadera. En Visual Basic, la instrucción que nos permite generar este tipo de bucles es la estructura do loop, hacer repetir. Y vean, do while indicaría hacer mientras, do until sería hacer hasta. Condición, la condición debe estar aquí al lado, ¿ok? Do while, condición, hacer mientras la condición sea verdadera. Y loop es repetir. Entonces podemos hacer do while until loop, do while loop, do while exit loop, do until loop, do until exit loop, ¿ok? O siguiendo el esquema anterior, en el que podemos colocar la salida del bucle al final de la instrucción, podemos combinar tales instrucciones de esta manera: do loop while, condición, do loop until, condición. También en Visual Basic tenemos esta otra opción, la instrucción while when. Es equivalente a la instrucción do loop, ¿de acuerdo? En este caso, las instrucciones do while se controlan también con una condición y se debe colocar el conjunto de instrucciones que se quiere repetir entre while y when. Hemos hablado de dos estructuras, los contadores y las condiciones. Además de los contadores y las condiciones están los interruptores, ¿ok? Vamos a explicar qué es un contador. Un contador es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante en cada iteración y obedece a la siguiente sintaxis. Contador, se le asigna el valor de contador más una constante. O sea, un ejemplo puede ser el que se muestra aquí. A la variable x es una variable contador. ¿Por qué? O más bien, esta instrucción es una instrucción contador. ¿Por qué? Porque es una instrucción en la que a la variable se le suma un valor constante. ¿Cómo debemos interpretar esta instrucción? Pues esta instrucción indica que al valor que tiene almacenado la variable x se le asigna ese mismo valor más 2. Esto es una estructura contador. También están los llamados acumuladores. Un acumulador, conocido también como un totalizador, es una variable cuya tarea es almacenar totales o sumas sucesivas. Obedece a esta sintaxis. Una variable acumulador es una variable que a su valor se le suma otra variable. Esta variable, fíjense que no es una constante. Esta variable puede ser, por ejemplo, una variable que represente los valores entre 1 y 100. Si quisiéramos sumar los valores entre 1 y 100, podríamos utilizar una estructura acumulador como esta. Y luego están los interruptores, también conocidos como switches. Es una variable, un interruptor es una variable de tipo lógico, que es verdadero o falso, su valor posible. Esta variable utiliza se utiliza para activar o desactivar bucles, estableciéndose una forma de comunicación entre estructuras dentro de un algoritmo, ¿ok? Entonces, como vimos anteriormente, por ejemplo, si nos devolvemos la estructura hacer
o la estructura hacer mientras o hacer hasta utiliza una condición. Esa condición puede ser generada o disparada por un interruptor. En el caso de la estructura for next se utiliza la estructura contador. Por eso esta variable que se ubica en este lugar dentro de la sintaxis se le llama contador. Bien, a continuación, en el siguiente video hablaremos sobre estas estructuras mostrando ejemplos prácticos. Muchas gracias.